¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este canal, a este humilde canal. Entonces hice este video que se llama La autosuperación de Friedrich Nietzsche. La voluntad de poder es soberbia. Aquí llega Spartan ZB8QT y tuvimos ahí un intercambio de opiniones. Dice: muchas gracias por ser atento. Permítame compartir un video de un joven que se dedica a hacer contenido un poco más enfocado al asalariado promedio. No sé a qué se refiera. El canal se llama Migala, el video se llama Ateo en nombre de Cristo. Suena muy crudo, pero la verdad le recomiendo que lo revise y así mismo puede enriquecerlo agregando su postura. Mi querido brother Spartan, Dios te bendiga. Yo sé, no sé si crees en Dios, pero Dios te bendiga. No lo digo para ofenderte, lo digo como en gratitud. Y pues vamos a verlo. Yo soy ateo, en el nombre de Cristo. Pero no me gusta la palabra ateo. Más bien soy cristiano porque Dios no existe. Pero... Un momento. ¿Cómo que Dios no existe si Cristo Jesús es Dios hecho hombre? Desde ahí ya, yo creo que, espérenme, quizás necesito encontrar una forma porque ya vi que este video tiene un montón de axiomas. Pero a ver, para empezar, ¿cuál Dios? ¿Y a qué me refiero con existir? Miren, yo respeto. No vengo aquí a meterme con las creencias de nadie, pero antes de que me digan que abra la Biblia, bueno, abrámosla. No creo que respete, porque si fuera respetuoso no diría algunas de las cosas que va a decir. Porque ahí claramente dice que Cristo no era una figura religiosa, sino un rebelde. Un hombre libre que un día se fue al desierto a encontrar su lugar. ¿Cómo va a ser rebelde si lo que él dijo es que él venía a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley, en los profetas y en los salmos? Y que él vino a cumplir la ley. ¿Cómo va a ser rebelde eso? En el universo y regresó para destruir su propia religión y morir por sus ideas. Aparte, él no destruye su religión. Él lleva... El cristianismo es la actualización de la religión judía. Es el siguiente paso. Un minuto para hablar de Cristo. Déjame contarte cómo es que una filosofía de amor y paz se convirtió en el rostro de tantos horrores. No es una filosofía el cristianismo. El cristianismo se basa en el hecho histórico de que Cristo es Dios encarnado, hecho hombre, y que luego él, después de vivir una vida sin pecado, porque es Dios, fue traicionado por los judíos y luego fue crucificado y luego al tercer día se levantó de entre los muertos después de haber sido sepultado. Y después de que se levantó de entre los muertos, durante 7 semanas se estuvo apareciendo a muchos de sus discípulos en varios contextos, en varios lugares, a Pedro, a Santiago, a más de 500 en alguna ocasión, y después fue exaltado y luego nos ha enviado el Espíritu Santo. O sea, no es nada más una filosofía esto, o toda la doctrina cristiana se basa en este hecho histórico. Vamos a ver por qué Jesucristo de Nazaret, haya existido o no, es el pensador más importante de la era moderna, y también el menos comprendido. ¿Cómo va a ser el pensador más importante si no existió? Como que no le funciona bien la lógica a este compadre, ¿no? Para entender a Jesús, primero tenemos que revisar lo que leía. El Antiguo Testamento. Este es un libro muy raro porque en realidad son varios libros, escritos por muchos autores, editado casi al azar durante miles de años y ¿Cómo que editado al azar? Compilado por un comité, pero todos juntos cuentan una historia, no menos, como 5. Bueno, esta no es una historia, es un poema de amor y sexo y por eso tiene nuestro sello de aprobación. La primera historia es el Torá, la historia de cómo Dios hace la humanidad, elige un pueblo y le da sus mandamientos. Pero a ver, ¿quién es este Dios del que tanto hablan? ¿Era el señor de barbas que sale en Los Simpsons? Probablemente no. Esta es la mitología de una tribu de pastores nómadas, pero no eran tontos, mira. O sea, ya el problema es que cuando ya le pone la palabra mitología, él lo está poniendo en la cubeta de los griegos y de los que sí tienen falsos dioses. Los griegos decían que los humanos somos los juguetes de los dioses, porque existimos a merced de fuerzas más grandes que nosotros. En su ira veían al dios de la guerra, pero las batallas las decidía Fobos, el dios del miedo. Y luego está la tierra que da vida, el sol que da calor. Todas las fuerzas que trascienden al ser humano, dentro y fuera de su corazón, eran identificados como dioses. Pero estos no eran superhéroes, ni siquiera eran personajes. Más bien eran metáforas para representar aspectos del mundo que la humanidad aún no entendía muy bien. Creo que a esta persona no le han explicado la diferencia entre monoteísmo y panteísmo.
Monoteísmo habla de un Dios que está fuera de la creación, y todos estos dioses de los que hablan los griegos eran parte de lo creado, que todo venía de una masa primigenia que le decían que era como el agua. Y ellos heredan sus ideas del panteísmo sumerio. El gran descubrimiento del pueblo de Israel fue que todas estas fuerzas eran caras de un mismo dado. Nerds. Y a este principio unificador le dieron el nombre de Yahvé. ¿Y por qué eran el pueblo elegido? Es lo malo de que una persona que no entiende de lo que está hablando esté hablando, ¿no? O sea, como ellos dicen que los hebreos unificaron la idea de Dios, cuando claramente se ve que Dios se revela al hombre, se muestra al hombre. Primero como un ente lejano, y hasta el momento donde llega con Moisés ya le dice: yo soy el que yo soy. O sea, pero con Abraham se presenta sin decir yo soy el que yo soy. Y justo la historia de Abraham es muy importante aquí, porque nos habla de alguien que sale de una cultura que estaba llena de politeísmo al encuentro del Dios viviente, quien lo llama, y de quien recibe la promesa y un pacto de que Dios será el Dios de Abraham y de su familia y de sus descendientes, y a cambio Abraham tendría que obedecer la voz de Dios. No sé quién le explicó a este amigo teología. Quizás por eso es ateo, ¿no? Porque nadie le ha explicado bien. Pues porque nadie más sobrevivió. El historiador Will Durant describe así la geopolítica del área donde surgió esta tribu. El cercano oriente en los años de Nabucodonosor habría parecido un océano, en el que vastos enjambres de seres humanos se movían en agitación, formando y disolviendo grupos, esclavizando o siendo esclavizados, comiendo o siendo comidos, matando o siendo asesinados. Nabucodonosor es como con la caída de Jerusalén, y ya había un templo. O sea, el rey David escribió los salmos 1000 años antes de Cristo. Y para que exista un segundo templo, que era el templo de Herodes, tenía que existir el primer templo. Entonces, pues, bueno, pues está bien. Es que, pues, si puro menso le explica cómo va a tener ideas claras de la realidad. No, pues con razón. En fin, detrás y alrededor de los grandes imperios, Egipto, Babilonia, Asiria y Persia, florecieron esta mezcla de pueblos entre nómadas y sedentarios: quimerios, cilicios, capadocios, bitinios, ascanios, micinios, maeonios, carinios, liquios, pánfilos, pisidios, licaonios, filisteos, amoritas, cananitas, edomitas, amonitas y otros 100 pueblos, cada uno de los cuales se consideraba el centro de la geografía y la historia. No, está perdidazo. Pues ¿a quién está consultando? Está consultando a los youtubers del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Hubieran asombrado ante el prejuicio ignorante de un historiador que los reduciría a un párrafo. En este mar de tribus y pueblos uno creería que la gente más fuerte y brutal sería la que dominaría, pero resulta que esas sociedades son inestables. El pueblo de Israel sobrevivió gracias a sus mandamientos. ¿Qué son estas sino 10 reglas para vivir en comunidad? Ya lo mezcló todo, habló de Nabucodonosor y luego ahora se regresó a los tiempos de Moisés. ¿Por qué nadie le explica nada? ¿De veras ustedes le dan credibilidad a una persona que escribe ese tipo de videos? O sea, bueno, no sé, es que me llama la atención que tenga 3 millones de vistas. Digo, no está mal, pues es entretenimiento, es comer comida chatarra como la que me estoy comiendo unos rufles. Pues todos tenemos derecho a comer comida chatarra, ¿no? Videos chatarra. Sin asesinarse unos a otros. Probablemente Sodoma y Gomorra tenían sus propios mandamientos, pero ya todos sabemos lo que les pasó. Intervención divina o no, fue casi selección natural. Dios hizo a la humanidad descubrió a Dios y luego escribió reglas para no extinguirse. Muchos pueblos hicieron lo mismo, pero este fue el que sobrevivió. Luego viene la historia del pueblo de Israel. En estos libros se narra lo que ocurre después de que esta tribu de pastores encontró tierra fértil y fundó la ciudad de Jerusalén. Ganaron. Pues tampoco, porque Jerusalén tiene muchos más años. Estaba en manos de los jebuseos. Se llamaba Jebús cuando llegaron los israelitas de la mano de Josué. Y tal parece que antes de los jebuseos incluso, ahí se encontraba Salem, donde Melquisedec ofició. Que bueno, si ya nos metemos un poco más a teología, ese Melquisedec muy probablemente es el Hijo de Dios preencarnado, que estaba oficiando como sacerdote. Pero nos estamos saliendo de la intención del video. Solo quiero notar que
pues está lleno de inconsistencias. ¿Qué edad tendrá este muchacho? O sea, me parece como que es muy inmaduro. Ganaron un par de batallas, dominaron el área y se hicieron del poder. Pero con el poder llega la riqueza, y con la riqueza el orgullo. Y ahí es cuando ¿Será inmaduro porque es ateo o es ateo porque es inmaduro? Ya me quedo con la duda. un profeta les dice, oye, no estás siguiendo las reglas que han mantenido a nuestra tribu con vida durante miles de años. Y a veces el rey, a veces el pueblo, seguros de sí mismo porque controlan un cachito del mundo conocido, le dice, ay ya, déjame, Dios no existe. Y el profeta les dice, ok, sigue así, vamos a ver qué pasa. O sea, imagínate que realmente tu teología dependiera de que viste este video. Estarías arruinado como ser humano. O sea, estás diciendo todo mal. Precisamente el libro de Josué habla de cómo Josué entrega a las tribus de Israel y luego Jueces explica cómo nadie siguió las reglas de la ley, solamente en algunas ocasiones, y por eso estuvieron los jueces. De hecho, si lees, por ejemplo, Samuel te explica, el libro de Samuel, cómo había una decadencia y todo el mundo había abandonado a Dios. En ese contexto surge el rey David y afirma el trono de Jerusalén, y es donde Dios le da la promesa a David. Y luego todo el libro de Reyes y Crónicas nos explica cómo desde Salomón cae la dinastía davídica por el tema del pecado, y muy pocos reyes del trono de David se acercan a Dios, y la inmensa mayoría de los reyes, incluso se divide el reino en el reino del norte, que es la capital Samaria, y el reino del sur, que se llama Judá, y de ahí vienen los judíos. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel se corrompe. Primero se debilita desde dentro y luego la sociedad colapsa. El templo es destruido, la población esclavizada, todo se va al diablo. Pero los tiempos duros hacen a gente humilde, y la gente humilde crea buenos tiempos. Las nuevas generaciones recuerdan el principio unificador, siguen las reglas que ya les habían funcionado durante miles de años y poco a poco reconstruyen lo que tenían. Vuelven a escalar. Aquí pone, por ejemplo, a Samuel Hasta la cima del poder. ¿Y qué ocurre? Que los buenos tiempos crean a gente orgullosa, y la gente orgullosa lo arruina todo. En palabras de Voltaire, la historia está llena del sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. Otra vez la riqueza corrompe al pueblo. Otra vez un profeta les advierte. Otra vez la gente y el rey lo ignoran y pum. Otra vez reina el caos. Esto ocurre 6 veces en la Biblia. Orden, corrupción y caos. Orden, corrupción y caos. Pero echando a perder se aprende, ¿no? Durante miles de años el pueblo de Israel trató de construir el reino. No le crean en nada de lo que él diga en sus videos, porque si es así de desasiado con cosas que todos podemos ver. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa, consíguela y léela y te darás cuenta que está diciéndote mentiras. Ay, Dios mío. Reino perfecto, pero nunca lo logró. Siempre había algo fuera de su lugar. La historia tiene un final triste. Al final Babilonia los conquista. El templo es destruido y los pocos que escaparon de la esclavitud o la muerte son obligados a vivir en el exilio. La siguiente historia es la de los pobres que vieron venir la catástrofe, los profetas. Aquí los sabios de Israel tratan de explicar lo que llevó a su pueblo a la perdición. Entre los males identifican la corrupción de los poderosos, los profetas a sueldo, la esclavitud de los pobres, la indiferencia de los ricos, el orgullo y la idolatría. Y la idolatría se oye como magia, ¿no? Pero, ¿qué es la idolatría? Sino la fragmentación de una tribu unificada que solía colaborar en muchos grupos que ahora compiten. Esto no es simple superstición, esto es una promesa. Este es el testimonio de un pueblo que fracasó. Un estado fallido, si gustas. No, mira, la idolatría es apartarte del Dios viviente, el materialismo, el poner a una mujer sobre un pedestal, el poner tus posesiones sobre un pedestal, el tener a algo, darle más prioridad que Dios es verdaderamente lo único real. Por ejemplo, la codicia es idolatría, la lujuria es idolatría, la gula es idolatría, el ego, la soberbia es idolatría. Todas las cosas te pueden llevar a la destrucción. Así es como muere una nación. ¿Y qué hacer al respecto? Ni los profetas sabían. Mira cómo acabaron. En el exilio, derrotados, en espera de un Mesías, lo perdieron todo. No tenían ni a su tierra natal. No tenían más que sus historias. Y no necesitaban nada más.
Fue en este periodo de humillación que recolectaron miles de años de tradición oral para escribir los libros de la sabiduría. En estos 3 libros tratan de explicar de qué se trata la vida y cómo llevar una digna. El primer libro, Proverbios, es como el maestro optimista que te da... Qué chistoso, como que él piensa que la Biblia está compilada de forma cronológica. O sea, ni siquiera eso tuvo bien. O sea, le está leyendo como de tapa a tapa pensando que es cronológica. Ay, qué curioso. Les digo, es como, yo tendría mucho cuidado con lo que escribe. Es como un video chatarra, pues Consejos para llevar una buena vida. Haz ejercicio, come frutas y verduras, no hables de proverbios si ya no te acuerdas de cómo iban, pero no son pura opinión. Todos estos consejos son maneras de actuar de acuerdo a la fuerza fundamental que según ellos le da forma al mundo, la sabiduría. Esta es la fuerza que recompensa al justo y castiga al pecador. Y la mejor manera de seguirle es tenerle miedo al Señor. No el otro, ese. O bueno, eso decían los... No, temor es diferente a miedo. El temor es como el temor que le tienes, por ejemplo, cuando eres un niño y te dicen, ya viene tu papá. O sea, no sabes si te va a pegar o no te va a pegar, pero sabes que cuando viene una figura que le tienes que tener respeto. La palabra es tenerle reverencia. La verdadera sabiduría es tener reverencia por el Señor y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y luego dice, los necios desprecian la sabiduría. Este es un necio. Judíos. Pero no eran tan ingenuos, porque luego viene Eclesiastes. Este libro es como un viejo cínico que le responde a Proverbios que la vida no es tan simple. Muchos pecadores se salen con la suya y la tragedia cae sobre el justo todos los días. No es un viejo cínico, es Salomón. Y es realmente el padre del existencialismo. A la diferencia de Camus, que dice todo es absurdo, este dice todo es absurdo, pero sé que Dios existe. Y la razón por la que Salomón ve que todo es absurdo es porque no alcanza a ver qué significa el Mesías. Entonces el libro de Eclesiastés toma sentido cuando ya lo ves a la luz de la existencia del Mesías. Porque probablemente la promesa era que un descendiente de David sería el Mesías y Salomón se dio cuenta que él no era el Mesías. Eso es lo que lo hace más interesante como padre del existencialismo. La vida, dice Eclesiastes, es Hebel, humo que parece sólido, pero se desvanece entre tus dedos en cuanto tratas de agarrarlo. Tu familia, tu carrera, tu nación, tus Pokémones, todo es Hebel. E igual que el humo, cuando estás muy inmerso en él, es difícil ver claro hacia dónde vas. Eclesiastes nos recuerda que el mundo es viejo, muy viejo. Ve y sube a la cima de esa montaña, a ver si le importa. Ella ha estado aquí mucho antes que nosotros y aquí seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Lo único certero en esta vida breve determinada por el caos es la muerte. Y el único modo de lidiar con la fugacidad y la intrascendencia de nuestra existencia es aceptarla, dejar de controlar. Ya me aburrió el video. ¿Y saben por qué es aburrido? Porque es un necio dándole un vuelo de pájaro a la Biblia y lo hace mal. Entonces, pues sí, qué bueno que llegamos al punto donde se habla de lo vacío, porque este video está vacío. Porque no podemos, y simplemente disfrutar de los regalos que nos ofrece el presente. Este libro le habría encantado al Buda. Y para aterrizar estas dos ideas en una historia concreta, llega Job. Este era un hombre bueno, tenía miedo del Señor, se sabía los proverbios y lo seguía al pie de la letra, todo eso. Job tenía... Bueno, imagínense que Job es descendiente de Esaú, porque en la Biblia habla de un Jobab. O sea, ni siquiera es del pueblo de Israel. No es como que Job llega después de Salomón. Salomón es muchos años después de Job. Una bella familia, una gran casa, ganado, riquezas, todo. Pero un día, un ángel le dijo a Dios que, este men no te ama. Él ama la vida que le has dado, pero quítaselo todo y mira cómo te maldice. Y así, sin deberla ni temerla, Job lo perdió todo. De hecho, se cree que Job es el primer libro documentado de las escrituras. Incluso, o sea, sí es hebreo porque Job es descendiente de Abraham. Muy probablemente va a ser hijo de Esaú. Pero no es judío ni israelita. Y de hecho se cree que este manuscrito es anterior a la escritura de Génesis porque se había transmitido, la historia de Génesis hasta Éxodo se había transmitido de forma oral entre el pueblo de Israel. Se robaron su ganado, se incendió su casa y él dijo, no hay pedirijillo, Dios es justo. Se murieron sus hijos y Job, muy paciente, decía, no hay bronquirijillo, esto es solo le salieron llagas. Pobre Job no tenía ni su salud, lo perdió todo y a todos. Y con la fe que le pendía de un hilo, volteó al cielo y preguntó, ¿qué pasó? ¿No que muy justo? Pero Dios no respondió. Y llegaron unos amigos suyos, muy sabios, a tratar de explicar los males que sufría Job. Pero aquí Job nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. No todo en esta vida pasa por una razón. No todo tiene una explicación.
Algunas tragedias simplemente no tienen sentido. Pero Job insistió y Dios bajó y le mostró la infinita complejidad del universo. Desde el sol y las estrellas hasta las hormigas bajo tierra, todo era obra de Dios. Y luego le dice: ¿quién eres tú para pedirme razones? Y se va. Y Job se queda sin una explicación para sus dolores. Ahora, la interpretación más común de este pasaje entre los sabios judíos, súbditos de una monarquía y acostumbrados a la autoridad patriarcal, era que Dios le decía a Job: no me cuestiones, yo soy el jefe. Que desde nuestra perspectiva mortal somos tan pequeños que nuestros dolores y tragedias parecen no tener sentido, pero que sí. No. Ya ven, ya no le crean. Ay, no. Si nos alejamos, todos ellos juegan un papel crucial en el perfecto plan de Dios. Ni modo, Job. El plan perfecto de Dios, imaginado por seres imperfectos, no explica tu tragedia. Es más, la justifica. De hecho, hay una parte donde Job dice: ya déjame vivir porque mi vida ya no va a tener sentido más adelante. Y Dios restaura la vida de Job y le da mucho más de lo que tenía antes. Y le prolonga los años, muchos años. Y alcanza a ver hasta su cuarta generación. Una interpretación más bella, que Dios mismo estaba confundido, que le dijo a Job: ¿quién eres tú para pedirme razones? Como diciendo: yo hice el universo y ni yo lo entiendo. Y Cristo, que era muy listo, también vio esta contradicción, porque él se imaginaba este Dios de contradicciones, superado por su propio. ¿Cuándo dijo Dios que no entendía lo que hizo? O sea, la historia de Job, justo una de las cosas más interesantes es que en el capítulo 28 del verso 28 es donde se descubre de dónde surge la sabiduría. Y dice eso, que la reverencia al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es el entendimiento. Entonces, esto lo sabe el pueblo hebreo desde incluso antes de que se pusiera por escrito el Génesis. O sea, la sabiduría se reveló al humano a través de la vida de Job. ¿Qué más queremos? O sea, lo malo es que esta gente se hace llamar filósofos, son filoafrones, son adictos a la necedad. Propia creación, que en su infinita bondad había fabricado un cosmos lleno de maldad. Este Dios paradoja, al darse cuenta de su propia imposibilidad, mira al centro de la moledora de carne que ha fabricado, agarra valor y se lanza. A ver qué pasa, a ver si puede arreglarlo. Dicen que Cristo es Dios hecho carne, pero es todo lo contrario. Él es la carne que se supo Dios. Era un absoluto don nadie, un judío pobre nacido en un pesebre bajo el yugo de un imperio romano, heredero de un pueblo derrotado y que vivía esperando un Mesías, o un rey. Bueno, ya, ahora sí ya puedo decir que este muchacho tiene el espíritu del anticristo. Porque dice el apóstol Juan que todos los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios tienen el espíritu del anticristo, ¿no? Guerrero, que derrotara a Roma y le devolviera a su pueblo su antiguo esplendor. Cristo no era ni rey, ni guerrero, pero leía. Y leyendo, se enteró de todo lo que sus antepasados ya sabían. Y luego se fue al desierto a averiguar que se equivocaban. Ni Dios ni el pueblo elegido existen, el reino perfecto es imposible, el Mesías es quien sea que tenga el valor de serlo, y la realidad... Bueno, el mundo sí es Hebel. Bueno, justo en ese tiempo de Jesús había mucha gente que se había levantado diciendo que eran los Mesías, pero todos sus movimientos se acabaron. El único movimiento que superó la prueba de la muerte es precisamente de Jesucristo, pero es porque realmente ocurrió que Él se levantó de entre los muertos. Y la razón por la que había tanta gente diciendo que era el Mesías era porque el profeta Daniel había anunciado que tantos años después del decreto para reconstruir Jerusalén, iba a nacer el Mesías. Y entonces Cristo cumple todo lo que se dijo acerca de él desde todos los profetas, la ley, y es una de las cosas que muchos siglos antes. Entonces realmente es prácticamente imposible que alguien haya cumplido con al menos 8 de las profecías que están escritas acerca de él, pero él las cumple todas. Lo único que nos dice eso es que él es el Mesías. Pero a la vez no. Y eso será bien punk. Luego de resistir las tentaciones del cuerpo, descubrió en la agonía del desierto una solución para ese miedo primordial con el que nacemos todos los seres humanos, el miedo a la muerte. Como escribe Ernest Becker, ese es el terror, haber nacido por nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse, y con todo esto morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? Bueno, la muerte indica que va a venirte un juicio, ¿no? Que hay un Dios que está registrando todas las cosas y que a la luz de las evidencias todos estamos reprobados y estamos destituidos de la gloria de Dios. A eso se refiere el pecado. Que si tú te crees que eres una buena persona, pues en realidad solo estás engañado, porque pues todas las personas decimos mentiras, como todas las mentiras que ha estado diciendo en su video, como lo que ahorita está haciendo, está defraudando a todos sus seguidores. 3 millones de personas defraudadas por su video. Y
Entonces él está destituido de la gloria de Dios y lo que necesita es un redentor, que es el Mesías precisamente. El Mesías, por eso es tan importante que el ungido se haya hecho hombre, porque es Dios mismo que da el sacrificio para para hacer las paces contigo. Entonces, si tú eres soberbio, vas a decir, pues yo nunca le pedí que hiciera el sacrificio, pero él lo hace porque sabe que lo necesitamos y porque Dios desea tener una relación personal contigo. Pero ¿qué tal que estos gusanos fertilizan la tierra donde nacen las plantas que se comen los animales que después cazamos? Y en este ciclo de vida y muerte nada se pierde. ¿Cómo descubrió Cristo que era hijo de Dios? Probablemente tuvo un momento de iluminación, un instante de conciencia cósmica. En el hinduismo le llaman nirvana, en el budismo zen le llaman satori. Sigmund Freud le llamaba sentimiento oceánico, y es el estado de conciencia de un niño antes de desarrollar el yo. Es lo que ocurre cuando se disuelven las barreras entre tu ego y el mundo a tu alrededor. O realmente era el hijo de Dios, hecho hombre. Cuando descubres al universo como un proceso orgánico, interdependiente, del que no estás separado, tú eres parte de ese proceso. El razonamiento de Cristo era muy simple. Si este principio unificador está en todas partes, entonces también está en mí. Pero si está en mí, no me hizo, soy. Pero si yo soy, entonces también tú. Y si... Ven, ese es el pobre... Ya está perdido del panteísmo, ¿no? O sea, no es posible que alguien que se diga a sí mismo filósofo te engañe con todas estas tonterías que está diciendo. Si tú también eres, y si todos somos, entonces yo soy tú. Pero en ¿Saben qué pienso? Que este tipo de influencers o de gente que hace videos los hace para hacer dinero. Entonces, pues nada más es como fantasía para que tú veas esto y te enganches y estas personas estén facturando con la publicidad. Porque imagínate que él se diera cuenta que esto es verdad, que Cristo sí es el Hijo de Dios y o sea, que es un tema histórico. De todas maneras, yo pienso que él no se arrepentiría porque está ganando mucho dinero de hacer este tipo de videos. En esta vida, y tú eres yo, pero en aquella, sin importar quién seas. Bueno, no sé si sea mucho, pero... que le llaman. Y mira, Cristo no sabía que hace 14.000 millones de años, antes del tiempo, antes del espacio, tu materia y la suya y la mía estaban condensadas dentro de un puntito infinitamente pequeño, que se expandió y creó el hidrógeno de las estrellas en cuyos vientres se cocinaron los elementos que nos darían vida. Él no vio cosmos, pero viendo dentro de sí mismo, adivinó que era el Hijo de Dios. Y ojalá hubiera leído más teología para darle un título menos pomposo. Hijo de Dios, viejo payaso. Se hubiera enterado de que en los Upanishads, miles de años atrás, el hinduismo ya había escrito que todos somos hijos de Dios, pero... Ay, no. O sea que si es tan sucio para hablar de lo básico de la Biblia, ¿cómo podemos esperar que sea limpio cuando hable del tema de obligarte a creer que una serie como Cosmos es verdad? Pues si Dios es real, ¿por qué no podría hacer todos estos procesos en un día? O sea, ¿por qué tendría que ser necesariamente por accidente y pasar miles de millones de años? Si es Dios. Ya había escrito que todos somos hijos de Dios, pero no usan la palabra Dios, usan Brahma, que no es un creador y un patriarca, es el alma universal, el actor cósmico, que actúa... Pero 1500 años antes de Cristo es lo mismo tiempos de Moisés. Y ya son familias que son descendientes de Jafet. Entonces es obvio que ya se haya pensado que Noé y Jafet son descendientes de Adán, hijo de Dios. Actúa cada papel en el universo y te interpreta a ti y juega a ser yo, y al hacerse pasar por todos, todos compartimos un alma. Muy bonito. O se habría enterado del Dao, que es la sustancia eterna del universo, sin rostro, sin autoridad, pero que fluye en nuestro interior, y aún sin actuar, a través de él, todo se hace. O se habría enterado del Sunyata, que según el budismo mahayana es la nada, la absoluta nada de la que todo emerge, y que crea estructuras tan complicadas que en sus puntitos más diminutos creen tener conciencia, pero... O bueno, si es el hijo de Dios, seguramente ya sabía que existían todas esas mentiras, ¿no? O todas esas, ¿qué serán? Como intentos de explicar la realidad, pero pues que no fueran verdad. No, estoy seguro que ya él tenía conciencia de la existencia de esas doctrinas que son falsas. Pero al final no hay un algo que posea una esencia individual, todo viene de la nada. Ay, bueno, si hubiera esperado aburrido. 2000 años para enterarse de que fuera del planeta, lo que percibimos como espacio vacío es en realidad campos de fluctuación cuántica en perfecto equilibrio, pero que al ser excitados, crean 17 partículas elementales que componen toda la realidad que podemos percibir, el modelo estándar, que le llaman. Pero Jesus solo tenía a la mano la Pero eso es física cuántica que todavía no alcanza a conciliarse con la teoría general de la relatividad. O sea, las dos están como contrapuestas, no es que una sea más importante que la otra o que el modelo estándar tenga prelatura sobre el modelo de Einstein.
judía, y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue el Hijo de Dios. Pero no solo él era el Hijo de Dios, todos lo somos. Y yo sé, suena como magia hippie, pero creo que podemos concederle un punto a Cristo. Que si yo tuviera tu vida, tus padres, tu educación, tus memorias y cada una de tus experiencias, yo sería idéntico a ti, quizá más bajito. Y si tú hubieras tenido mi vida, me temo que serías tú el que cree en estas ideas. Yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella, seas quien seas. Y aunque no le creamos a su teología, mucha gente sí le creyó. Y eso tuvo consecuencias políticas muy graves, porque mira, este señor también decía ser hijo de Dios, pero él solito, porque él no era un judío pobre de Belén, él era César Augusto, emperador de Roma. Un día le llevaron a Cristo una moneda con su cara y le hicieron una pregunta: ¿debería pagar mis impuestos? Esta era una trampa, porque si Cristo decía que sí, admitía que el César era el verdadero hijo de Dios, y si decía que no, admitía ser un rebelde, y lo podían ejecutar por traición al imperio. Jesús, que era muy listo, solo le dijo al César lo que es del César. Si tú crees en el César, que le da valor a esa moneda, ese es tu Dios, págale. Pero si tú crees en el Dios, en el Tao, en lo que sea, el cosmos no te pide dinero, solo dale lo que él te dio, que es todo tu ser. Y con estas ideas hippies, Cristo subió un monte donde dio a conocer la regla de oro: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y además le agregó otra regla al manual de usuario de su tribu: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. A menos que sea... Es lo que se me hace como raro de lo que está diciendo, como que no entiende él. O sea, no está diciendo que no le pagues a César. Nunca dijo que no le pagaras. Lo que le está diciendo es que no vivas en resistencia, que hay cosas más importantes, como es la salvación de tu vida, que solo vamos a vivir unos cuantos años aquí en esta tierra. Que no a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, especialmente a tu enemigo. ¿Por qué amar a nuestro enemigo? ¿Por qué no mejor patearlos en la cara? Pues porque miles de años de historia nos demuestran que el mundo ya está lleno de odio. El mal no necesita nuestra ayuda. De por sí la vida ya es difícil, pero no importa lo terrible que sea una situación, siempre hay algo que podemos hacer para empeorarla. Luego viajó a la capital del judaísmo, Jerusalén, para llevar la buena noticia. Todos somos hijos de Dios, nuestras peleas son imaginarias, de ahora en adelante nos amaremos los unos a los otros y así todos seremos mejores personas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y pues nada, lo mataron. Hasta la aristocracia judía se dio cuenta de que el amor incondicional al prójimo podía voltear de cabeza el mundo en el que se sentían tan cómodos. Un mundo que dependía del odio y el miedo mutuos. Mataron a Cristo en la cruz, donde mataban a los rebeldes, el mismo instrumento donde colgaron a los gladiadores de Espartaco para darle una lección al resto del mundo. Esto le pasa a los que buscan derribar al imperio. Y aún en sus últimos momentos, Cristo nos revela la verdadera naturaleza de la ideología, cuando un soldadito romano lo está torturando y él dice al cielo: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Pero no dijo eso de Pilatos, ni de Herodes, ni del sistema que operaba detrás de las acciones del soldadito. Ese pobre diablo, cegado por su ideología, creía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces ocurre algo Bueno, lo dice de todos, no lo dice nada más de el soldado. inaudito, algo que no vas a ver en ninguna otra religión. Antes de morir, Cristo exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Con su último aliento, Dios se vuelve ateo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese es un salmo, escrito 1000 años antes de la crucifixión. Salmo 22, al músico principal, sobre Ajelet Zahar, salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Porque estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor. Jaque mate. Se te adelantaron, Nietzsche. Tu generación no mató a Dios, porque Yahvé, el Dios de los judíos, ese que tenía un plan perfecto y le daba sentido a nuestros dolores, murió en la cruz. Desde entonces estamos solos, desde que Cristo descubrió que no hay un más allá, no hay un plan perfecto. El mundo es lo que hacemos de él, porque tú eres yo y yo soy tú, y no hay nadie más para salvarnos. Ya no basta con confiar en Dios. Si quiere existir, Dios tiene que confiar en nosotros. O como dijo el predicador y teólogo alemán Thomas Müntzer: el cielo no es de otro mundo, está en esta tierra, y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. Y esta idea se hizo clara 3 días más tarde. Mientras algunos seguidores de Cristo escapaban de Jerusalén, se encontraron a Jesús, pero no lo reconocieron. ¿Cómo de que no? Se habían vivido tantas aventuras juntos. Pero más tarde, mientras partía el pan, en ese acto de comunión fraternal, vieron la acción del Espíritu Santo. El cristianismo primitivo es de una teología bellísima. Primero está el Padre, el principio unificador, el Tao si quieres. Luego está el Hijo, que representa al individuo. Y luego está el Espíritu Santo, que vive a través de la comunidad, en el amor incondicional hacia el prójimo. Y ese es el Dios del cristianismo original, la Trinidad. No hay uno sin el otro. Es uno para todos y todos para uno. Bueno, a ver. Sería más bien así, como estos son los atrios, este es el lugar santo y el lugar santísimo.
no puede haber un santuario sin estos tres elementos. Bueno, en esta imagen se ve más claro como lo que sería el lugar santísimo dentro del lugar santo, dentro de los atrios. Muy bonito, pero ¿y la Inquisición? ¿Cómo es que esta teología de la liberación se convirtió en el pretexto de tantas guerras y torturas y masacres y motivó a millones de norteamericanos a votar por Donald Trump? Pues pasó lo mismo que siempre ocurre: política. 2000 años de teléfono descompuesto nos dieron la cristiandad. Y como dijo Soren Kierkegaard, es muy difícil ser cristiano. Nuestro sistema es una cristiandad, y la cristiandad es la contradicción del cristianismo. Ay, bueno. Hay un meme que dice, oh, es un teólogo. No lo dejen pasar, pero es Soren Kierkegaard, déjenlo pasar. Porque les da como excusas a los que... O sea, lo interesante del trabajo de Kierkegaard es que es crítico contra el cristianismo. Y se inventa este término de la cristiandad, que luego mucha gente lo adopta como diciendo es la parte profana del cristianismo, ¿no? Y entonces ya de ahí se agarran sus críticos para hablar de cristiandad, ¿no? La segunda era que el apóstol Pablo era ciudadano de Roma, lo que le permitió predicar por todo el mundo conocido, excepto el imperio sasánida, y cuando hablaba del fin de los tiempos y el reino de Dios en la tierra, lo hacía en un imperio romano que ya estaba en camino de desmoronarse, donde las condiciones de vida empeoraban tan rápidamente que sí parecía el fin de los tiempos. Por todo el imperio surgieron comunas cristianas, unas más pacíficas que otras, y cuando alcanzaron el 10% de la población romana, el emperador ordenó que se les persiguiera. Estos no eran religiosos normales, eran fanáticos. Cuando un cristiano era llevado a juicio, generalmente le daban a elegir: puedes darle una ofrenda simple al emperador, cualquier cosita, y te dejamos ir, o no le des nada, y te echamos a los leones. Y entre su vida y la fe, la mayoría escogía la fe. Pero bueno, Cristo ofrece la vida eterna. Lo que se lee en los testimonios es que ellos los obligaban, no era nada más darle una ofrendita al César, los obligaban a denegar de Cristo y a inclinarse, a arrodillarse ante figuras del César. Y otra cosita. Ahí decidieron que Cristo era de la misma naturaleza del Padre, pero el Padre es superior. ¿Eso qué? Pues que antes Cristo era un judío pobre, un ser humano, igual que nosotros. Ahora era un semidios. Cristo quiso introducir la democracia al reino de los cielos y Constantino se aseguró de que la religión siguiera siendo una monarquía. En el arte bizantino, Cristo es representado como un rey, con una corona de oro. A pesar de que Cristo nunca fue rey, siempre fue pobre, pero la población de Bizancio, acostumbrada a la riqueza, no podía concebir la divinidad sin... Bueno, acuérdense que en la cruz dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando él se levanta de entre los muertos, significa que está desafiando el decreto romano de su muerte. Entonces él, cuando se levanta, lo hace rey sobre el César. Y es parte justo de la lucha que se dice, pues es más real Cristo que el César. Sin el oro. El gran logro de la iglesia en Roma fue institucionalizar la culpa, porque la religión que ellos construyeron se trata de seguir los pasos de Cristo, pero ahora él es un semidios. Se convirtió en una religión imposible, y ahora Dios... Pues no es un semidios, es Cristo. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ahora está exaltado en el santuario y está oficiando como sacerdote, sumo sacerdote, y nos da acceso a Dios a través de la oración. Y podemos tener comunión con pan y vino y podemos bautizarnos. Pues no es poca cosa, ¿no? Que una persona que no es cristiana o que está separado de Dios pueda tener acceso directo a Dios sin tener que hacer rituales. No es poca cosa lo que ocurrió. Dios no estaba en tu interior, sino en un templo, y ahora no podías hablar directamente con él, sino a través de uno de estos señores. Y todo eso... Pues es todo lo contrario. Justo el cristianismo ofrece que tú puedas acercarte a Dios a través de Cristo con una simple oración en tu habitación. Y en el golpe de suerte más grande de la historia, el cristianismo europeo se encontró con un nuevo continente. Suerte para los europeos, tragedia para los americanos, porque cuando terminaron de ser conquistados por pólvora, gérmenes y acero, tuvieron una probadita del Espíritu Santo, tan poderoso que cuando no construye paraísos, crea infiernos. No, pues sí, seguramente vivían ellos en un paraíso antes de que llegaran los españoles, ¿no? Que eso es parte como del mito del que habla Roger Bartra, como idealizar que el pasado era muchísimo mejor, ¿no? Que los países ricos viven en paz a costa de los países pobres. Tampoco hemos construido el reino de los cielos en la tierra porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Como dice Enrique Dussel, aquel que imprimió el dólar se le olvidó ponerle una L. In gold we trust, en el oro. Y antes de que me digan, como dijo el rey de Israel, que ay, déjame, Dios no existe, ¿a qué te refieres con Dios? Porque Carl Jung consideraba que aquella virtud... ¿Cuál rey de Israel dijo que Dios no existía?
que más estimes, consciente o inconscientemente, ese es tu Dios. O como escribió en Transformaciones y Símbolos del Líbido, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. ¿Cuál es la religión de mi país? O sea, es pura chatarra que te dejas impresionar por cosas que hace este tipo y luego, dejas de percibir la realidad. O sea, qué preocupante que esta chatarra sea consumida por gente. Un país donde casi el 90% se considera católico, pero luego utiliza el nombre de Cristo de pretexto para lastimar a su prójimo. Este país donde un niño de clase media baja debe improvisar unas rimas desde el fondo de su alma y lo primero que le nace es dinero, 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 dinero. ¿Cuál será el Dios de este país? Gran misterio. Bueno, Joseph Campbell escribió que para averiguar en qué cree una sociedad, mira al horizonte. Y basta con un vistazo al Paseo de la Reforma, donde una docena de bancos se pelean para ver quién la tiene más grande, para darnos cuenta de que aquí se adora el capital. Y mira, Cristo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No porque fuera comunista, no dijo... Eso no lo dijo Cristo, esto lo escribió Pablo. O sea, ya ven qué desaseado es este tipo. O sea, Pablo escribe una carta a Timoteo. Aquí mismo dice Timoteo, no sé por qué dice que Cristo dijo eso. El dinero, dijo el amor al dinero, esa fe que ha derribado civilizaciones durante miles de años. ¿Por qué? Pues porque el dinero es un medio para un fin. No te lo puedes comer, no te lo puedes tomar, no te lo puedes meter al... Solo sirve para cambiarlo por otras cosas. Algo que te puedas comer, algo que te puedas tomar, algo que puedas comer. Ese debería ser tu fin, lo que obtienes con ese dinero. Pero cuando el dinero se vuelve un fin en sí mismo, volteas de cabeza todo tu sistema de valores. Ahora todo se vuelve un medio, incluso la gente. Cuando la economía sirve a la gente, hay prosperidad. Cuando la gente sirve a la economía, hay esclavos. Voy a hacer también, estoy ahorita leyendo La riqueza de las naciones y también voy a hacer un video de eso. Una observación, a ver si hay algún video que valga la pena. Y solo así se entiende que millones de fundamentalistas cristianos hayan votado por Donald Trump, el menos cristiano de los changos pelones que dicen reinar la tierra. Porque por un lado sus seguidores dicen creer, aunque realmente no creen en la Biblia, pero sí creen en el capital. Y esa entrega sus recompensas aquí, en este mundo, en cash. Y la única prueba que necesitan del favor de Dios es la riqueza. Solo así se entiende que conforme el capitalismo descubre que ya no necesita de la democracia, el florecimiento del autoritarismo alrededor del mundo se ve acompañado de movimientos fundamentalistas cristianos. O sea, qué raro que él haya hecho la conexión entre cristianismo y la adoración del dinero, ¿no? En la adoración de las riquezas, cuando Cristo justo habla que la vida del hombre no depende de la cantidad de bienes que acumule. La solución está ahí mismo, en el cristianismo primitivo. Amar al prójimo y sufrir por sus pecados aunque nos cueste la vida. O como dijo mi segundo barbón favorito, encuentra lo que amas y deja lo que te mate. Esto va en serio, cualquier hippie puede amar a sus amigos. Solo un cristiano pone la otra mejilla. Solo un cristiano perdona 77 veces 7. Solo un cristiano carga la metafórica cruz y decide con gusto recibir el sufrimiento que le ahorra al prójimo. Y para hacer este sacrificio se necesita amor genuino. Y para amar con amor de verdad a tu enemigo, se necesita estar un poquito loco. Se necesita la profunda convicción de que no hay un más allá. No hay un plan perfecto. Somos materia viva, intrusos en el reino de la muerte. Bueno, en realidad tú no podrías amar a tu enemigo si no fuera por la llenura del Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma en la que alguien que te falta el respeto tanto y es grosero contigo, que tú lo ames si no fuera porque Cristo vive dentro de ti. O sea, ahí es donde creo que también me parece utópico tratar de practicar un cristianismo sin Cristo. Y creo que ahí es donde se equivoca, ¿cómo se llama? Migala. Somos la solitaria vanguardia de la complejidad que navega a solas en este puntito azul, sumergido en un infinito mar de entropía. Y está bien, porque yo soy tú, y tú eres yo, y no hay nadie más para salvarnos. O bueno, eso decía este señor. ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo dijo eso Jesucristo? No me da tristeza que haya gente que consuma este contenido, porque pues todos podemos consumir cualquier chatarra, pero que sí te creas que esto es como la teología. Ojalá este video le genere a la gente como la curiosidad de verificar si eso que está escrito es verdad o de eso que está grabado es verdad, porque entonces te vas a dar cuenta que son mentiras y luego ya podrías cuestionar todo lo que está escrito en sus videos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharme y bye.